Bueno, para que no se haga muy tarde, si quieren vamos empezando. Tiene una primera parte que es igual una reseña histórica, así que como que si se va agregando gente no va a haber mucho problema. ¿Me escuchan bien? Bien. Bueno, hemorragia y neotendencia transfusional es un poco la continuación del tema que había hablado Magalí hace un par de semanas. Y es más que nada complementación y continuación de ese tema, ¿sí? Bueno, para empezar, una reseña histórica para decir que estamos a una diferencia, la neotendencia, ¿no? Sí, se creía que la sangre tenía atributos sobrenaturales y místicos, por eso es que, se la empezaban a consumir, preferentemente la tomaban las antiguos pobladores, la tomaban y se creía que atribuían el poder de sus enemigos o de los animales al tomarla. Y por eso se atribuye también esta frase famosa de una vida, de una sangre. Bien. Bueno, esto viene desde épocas muy antiguas, que decían que la sangre tenía múltiples propiedades y viene de poblaciones de egipcios, babilónicos, hindúes, diferentes poblaciones alrededor del mundo como que venían sospechando de que la sangre tenía propiedades que se podían donar a otras personas. Pero bueno, principalmente se la administraba ingiriéndola. Una de las primeras transfusiones que se relatan fue la de Jean-Baptiste en 1667, que transfundió la sangre de un cordero a una persona. Obviamente esta persona murió, tuvo una desencadenante fatal, y a partir de eso las investigaciones se frenaron mucho y también la práctica. Pasaron más o menos 200 años hasta que de nuevo otro médico británico hace la primera transfusión exitosa a una mujer con posparto, con hemorragia posparto. En 1900 empiezan los grandes avances en el siglo XX, en el que se descubren los diferentes tipos, los grupos de sangre y el factor RH. ¿Sí? El principal problema era cómo anticoagular la sangre, ¿sí? Fíjense que hasta en 1914 descubren el citrato sódico como anticoagulante tóxico, y acá en Argentina en 1914 se realiza la primera transfusión directa en humanos usando la concentración correcta del citrato de sodio. Este es el doctor Luis Agote. Bien, después, en 1935, se empiezan a formar los primeros bancos de sangre, más que nada por lo que fue las guerras. Y se define un umbral o una concentración de hemoglobina a la cual estaba indicada transfundir sangre. De ahí surge el límite muy conocido de 10 gramos por decilitro de hemoglobina o una pérdida mayor del 15% del volumen circulante. Sí, eso fue, miren, hace casi 100 años. Llegando a 1960, se describen los procesos de aféresis, esto es la aféresis de plaquetas, y los crioprecipitados. Y se empieza a administrar sangre, pero la forma de administrarla era sangre entera. También se disponía de sangre fresco o congelado, pero era más que nada para tratar las coagulopatías. Y en general la sangre fresca, es decir, aquella que tiene menos de 24 horas de conservada, se usaba para el tratamiento de coagulopatías graves. En
Eso fue en 1960. De los 70 hasta a los 80 se fueron descubriendo diferentes métodos de detección de componentes infecciosos. Bueno, aparece lo que es el VIH, se descubre el virus de inmunodeficiencia humana y hay altos índices de infecciosidad de la sangre. Por ejemplo, hepatitis y VIH. Desde 1990 a 2005 se empieza a cambiar el paradigma y de pasar a transfundir todo sangre entera, se pasa a transfundir sangre reconstituida. Es decir, esto es reconstituir el componente que le falta a la sangre, que le falta al paciente, si se ha concentrado glóbulos rojos, de plaquetas o de plasma fresco congelado. Y aparece lo que es el concepto de proporciones de la transfusión. Bien, en la actualidad hay una nueva gestión que se llama medicina transfusional apropiada, que básicamente consiste en minimizar el uso, de tratar de minimizar lo que son las transfusiones. Y vuelve a reaparecer lo que es el concepto de sangre entera, es decir, administrar al paciente sangre entera y fresca, es decir, recolectada antes de las 48 horas. Principalmente para pacientes que tienen una situación clínica grave, hemorragia severa y coagulopatía relacionada a la transfusión. Bueno, para empezar al tema, ¿qué paciente vamos a evitar las transfusiones con este nuevo paradigma? Y uno de los pilares es llegar en condiciones al paciente a la cirugía, ¿sí? Esto es evitando o disminuyendo la anemia preoperatoria. La anemia preoperatoria se define como aquella que es menos de hemoglobina, menos de 12 en mujeres y menos de 13 en hombres. La anemia en sí es un factor de riesgo que aumenta la morbilidad y la mortalidad postoperatoria, así como también la lesión renal aguda. Y la transfusión en el periodo intra y postquirúrgico aumenta también la morbilidad luego de la cirugía, también la infección postoperatoria y la mortalidad postoperatoria. Esto es un paciente preoperatorio, es decir, en un consultorio preanestésico o una cirugía programada. Primero, detectar el paciente, ¿sí? Las mujeres menos de 12, hombres menos de 13. Si tenemos algunos de estos valores, habría que determinar si es una anemia ferropénica o no. Si es una anemia que está en 80-100, es decir, que no es, que los eritrocitos no son pequeños, ¿sí? Que son normales, ¿cómo era? Bueno, se me fue el concepto. Bueno, que los eritrocitos son de tamaño normocítica, se me fue el concepto. Normocítica, sí. Bueno, ahí habría que averiguar si está relacionada a alguna enfermedad crónica, infecciosa. Habría que investigarlo al paciente o si tiene pérdida de sangre por algún lugar que desconocemos. Y si el volumen corporal medio es menos de 80, quizás se deba a una anemia ferropénica. Habría que investigar la ferritina y la saturación de transferrina. Si es menor de 15, habría que indicar hierro suplementario. Bueno, si volumen corporal medio es más de 100, hay que derivarlo al hematólogo. Esto es para preparar al paciente y ponerlo en condiciones adecuadas. Es screening básico del paciente preoperatorio. ¿En qué nos vamos a basar con un paciente para transfundirlo en el periodo perioperatorio? No nos vamos a basar en un valor de hemoglobina y hematocrito fijo, ya que no hay unanimidad en todo lo que es los consensos. Más bien hay que basarse en el estado general del paciente.
Generalmente, si la hemoglobina es más de 10, no está recomendado, no está indicada, la transfusión sería innecesario. Y aparte de que toda transfusión lleva a su riesgo, y cuando la hemoglobina es menos de 6, generalmente está indicada, ¿sí? En el paciente que tiene hemorragia aguda, tampoco podemos llevarnos por el hematocrito y la hemoglobina, porque va a tardar un tiempo en que se vea reflejada la pérdida sanguínea. Más bien, bueno, vamos a tener que basarnos en los signos clínicos del paciente, ¿sí? Y, por ejemplo, la extracción de oxígeno mayor del 50% y la presión venosa menos de 32 son signos de perfusión inadecuada. Bien, esto es el repaso de lo que fue la clase de Magali, que, la hemorragia aguda se divide generalmente en 4 clases y a partir de una pérdida de más del 30% o 40% de sangre estaría indicada la reposición con cristaloides y sangre o hemoderivados. ¿Sí? Bueno, nos basamos en los signos clínicos: pérdida de sangre, pulso, presión de pulso, relleno capilar, diuresis, ¿sí? Reemplazo de líquidos, como habíamos visto. Entonces tenemos el estado clínico del paciente y la medición de la pérdida de sangre. También es una imagen que ya la han visto. Esto no sé por qué no se sale la barra de... La medición de la pérdida de sangre se vio que generalmente en el periodo perioperatorio los anestesiólogos sobreestiman hasta un 40% de lo que es la pérdida de sangre, por lo que sería menos fiable que la relación clínica del paciente. Otro paso, bueno, es la determinación de la concentración de hemoglobina, que puede ser por técnicas del laboratorio, y ahora está el sensor de dedo de la mano, que es máximo, que tiene la forma de un saturómetro, que nos va a decir en forma dinámica cuál es la hemoglobina del paciente. Nos ofrece información de la hemoglobina total del paciente, carboxihemoglobina, metahemoglobina, contenido de oxígeno y además las funciones básicas del saturómetro, que son saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, índice de perfusión, índice de variabilidad pletismográfica. Bueno, y además tenemos el laboratorio, ¿sí? El laboratorio normal, ¿sí? Podemos medir el TP, KPTT, fibrinógeno, dímero D, tiempo de sangría, plaquetas y frotis, y de acuerdo a esto ver qué elementos necesitamos. Esto es más que nada en un paciente, por ejemplo, si se tenía déficit de vitamina K o utilizaba antagonistas, y ver que si tenemos alterado alguno de estos parámetros en el coagulograma, ver la probable causa y tratar la causa. Las pruebas viscoelásticas, ¿sí? Son pruebas que se relacionan con lo que es la formación del trombo, y se vio que la transfusión de glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas disminuyen en pacientes cuya terapia transfusional es guiada con estas pruebas viscoelásticas, en comparación con aquellos pacientes que se usan en pruebas de laboratorio convencional. Bueno, en paciente que tenemos una hemorragia aguda, el algoritmo de manejo es el mismo que habíamos visto: identificar el origen del sangrado, monitorizar los signos vitales, pedir un laboratorio y ver el sitio sangrado. Además de eso, bueno, primero lo que nada hay que iniciar la expansión con cristaloides, ¿sí? Y la normotermia, que es lo principal. Después, administrar la transfusión de glóbulo rojo cuando la hemoglobina es más
menos de 7, y la pérdida estimada es más del 40% de la bulimia, es decir, una hemorragia grado 4. Bien. Y hay que tener en cuenta, la transfusión de concentrado de glóbulos rojos, plasma fresco congelado y crioprecipitado de acuerdo a la necesidad del paciente. Ahora más adelante lo voy a decir. Entonces, en estos pacientes que tienen hemorragia aguda, el objetivo es restablecer el nivel del paciente, el nivel de bulimia, el gasto cardíaco y la perfusión de los órganos. Si administramos en forma masiva cristaloides y coloides para tratar la hipovolemia, puede causar anemia normovolémica por dilución y coagulopatía por dilución. Tenemos la estrategia transfusional liberal frente a la restrictiva. ¿En qué consiste esto? Bueno, hay dos corrientes, ¿sí? La liberal y la restrictiva. La liberal es aquella que se administra la transfusión de sangre cuando el paciente tiene 9 o 10 gramos por decilitro de hemoglobina. Y la restrictiva es aquella que espera hasta que el paciente tenga 7 o menos de hemoglobina. Cuando la sangre es autóloga, se usan límites un poco más altos, por ejemplo 10 gramos, que sería el mismo límite que la tendencia liberal. Bien, y esto más que nada está dirigido a pacientes que no tienen un sangrado activo, más bien que están en sala o que ya están en el postoperatorio. Bien. Bueno, el umbral restrictivo entonces es de 7 gramos por decilitro para pacientes adultos hospitalizados que son hemodinámicamente estables, incluidos los pacientes críticos. Y en pacientes sometidos a cirugía ortopédica o cardíaca o con enfermedad cardiovascular subyacente, el límite de transfusión sería 8. Bien, y a pesar de que están estas dos corrientes, no tenemos que ser tan estrictos con el valor de la hemoglobina, más bien llevarnos por la clínica del paciente y las complicaciones secundarias por la hipoxia de los tejidos. Por ejemplo, pacientes con respirador pueden requerir transfusión con un límite de 11 o 12 gramos por decilitro. En pacientes cardiópatas se establece una estrategia restrictiva, excepto, como había dicho, los pacientes que tienen infarto o miocardio y angina estable. Por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o baja fracción de eyección. Porque hay riesgo de producir siempre en un paciente cardiópata sobrecarga de líquidos. Entonces se prefiere la estrategia restrictiva. Y en cirugía cardiovascular se vio que lo que mejor funciona es utilizar glóbulos rojos suspendidos en plasma del mismo donante para purgar el sistema. Esto es porque al principio se usaba lo que es sangre entera para purgar el sistema de bypass y después se vio que utilizar glóbulos rojos suspendidos tenía un mejor resultado. La concentración en las plaquetas hay que hacer transfusión cuando son menos de 50.000 para cirugía cardiovascular. Pacientes con tumores o enfermedades. Pacientes con anemia hipoproliferativa, leucemias, aplasias o tumores. Se vio que la anemia, ¿sí?, predispone a un peor resultado en la evolución del cáncer y además tiene cambios a nivel cardíaco, metabólico y las funciones cognitivas del paciente cuando la hemoglobina es menos de 12. Hay empeoramiento de la calidad de vida social, mental y emocional que se asocian a la anemia del paciente con cáncer. Ahí vemos que el límite no es igual que el que estaba hablando de la estrategia restrictiva y liberal, por eso es que hay que adecuarlo al paciente. En pacientes de obstetricia
la recomendación es que se transfunda cuando la hemoglobina sea menor a 7. Si la paciente está entre 8 y 10, tiene que estar basada en la severidad de los signos y síntomas que presenta la paciente. Esto es una hemorragia aguda, ¿sí? Que todavía no tiene cambios en el laboratorio. ¿Qué pasa en pacientes pediátricos? Los pacientes pediátricos tienen una capacidad de adaptación que es limitada, ya que la frecuencia cardíaca del recién nacido es de 140 aproximadamente, los niños más grandes 110 a 130, y la hemoglobina, la concentración de hemoglobina, sin embargo, es más alta que en los adultos. Por ejemplo, un paciente con cardiopatía cianótica tiene una hemoglobina de hasta 22. Y esto, sin embargo, quizás, y de todas formas, que baje por este nivel y no llegue al límite inferior de un adulto, ya quizás sea indicación de transfusión para ese paciente. Además, los pacientes pediátricos, recién nacidos, tienen alta concentración de hemoglobina fetal. Esta hemoglobina, recordemos que tiene alta afinidad por el oxígeno. Y, además, diferentes, límites de la normalidad para cada paciente en su edad. Por eso hay una fórmula que es para estimar la cantidad de sangre que el paciente puede tolerar. Perder, que es esta fórmula que es hematocrito inicial, con el hematocrito que se puede según la edad, ¿sí? Y es una fórmula más que nada para pediatría. Se calcula según la volemia estimada del paciente. En neonatología, lo que hay que hacer con el paciente es, hay que transfundirle, tiene que ser leuco irradiada la sangre, y además tratar de que la unidad de sangre que se le va a transfundir al pacientito sea del mismo donante. La dosis que se utiliza es de 10 a 20 mililitros kilo, y no depende. No depende exclusivamente del hematocrito. Vemos que hay pacientes que tienen ventilación mecánica, que con hematocrito de 35 a 40 ya quizás requieran transfusión. Bueno, esto es cambios en la conservación de la sangre. Cuando decidamos que el paciente queremos transfundirlo, tenemos que tener en cuenta qué tipo de componente vamos a usar. Por ejemplo, la sangre que está conservada, la sangre extraída de un donante se puede conservar hasta 42 días. A medida que pasa el tiempo, la sangre va perdiendo sus propiedades y se va haciendo, por ejemplo, más acidótica, va aumentando el potasio plasmático, el sodio, ¿sí? Y el 2,3-difosfoglicerato. A las 24 horas de haber administrado la unidad de sangre, solo el 70% de los eritrocitos transfundidos permanecerán en circulación. Esta sangre tiende a tener un desplazamiento a la izquierda de la curva de disociación del oxígeno. La sangre más antigua se ha asociado con mayor incidencia de neumonía postoperatoria en pacientes cardíacos, y la calidad y eficiencia de la transfusión de sangre está directamente relacionado con el tiempo de conservación de la sangre. Esto es, por ejemplo, por eso es que se volvió al concepto de lo que era transfusión de la sangre entera. Y, por ejemplo, que la sangre, muchos autores hablan de que de transfundir sangre hasta 15 días nada más. Sin embargo, hasta 42 días podría ser útil. El concepto de transfusión masiva es el reemplazo de una volemia en un periodo de 24 horas, o 10 unidades en 24 horas, o 4 más unidades en 1 hora. Reemplazo de la 50% de la volemia en 3 horas. Estos pacientes, un alto porcentaje de estos pacientes van a tener una coagulopatía, ¿sí? O alteraciones en la hemostasia.
Y de los pacientes traumatizados que reciben hemoderivados, el 36% tendrá que activar el protocolo de transfusión masiva. No sé si en el hospital existirá o estará habrá un protocolo de transfusión masiva. No vi. Pero bueno, en algunos lugares hablan de que consiste en, por ejemplo, tener a disposición 4 unidades de eritrocitos seronegativos que no estarán sometidos a pruebas de compatibilidad cruzada. Después pongo la de las pruebas de compatibilidad. 4 unidades de plasma y 1 unidad de plaquetas. Esto sería como un pool de reserva de urgencia para un protocolo de transfusión masiva. Tengamos en cuenta que si activamos este protocolo de transfusión masiva y le transfundimos al paciente la unidad de 0 RH negativos, sin las pruebas de compatibilidad, es muy probable que este paciente no pueda recibir su mismo tipo de sangre. ¿Por qué? Porque ya se van creando anticuerpos. Y no hay que transfundir al paciente con su tipo de sangre hasta que el banco de sangre determine los anticuerpos anti-A y anti-B hayan descendido y que permita una transfusión segura de sangre de tipo específico. Así que hay que tener cuidado con la activación también de este protocolo de transfusión masiva. Bien, en cuanto a los pacientes politraumatizados, que dijimos que el 36% puede requerir una transfusión masiva, hay múltiples scores. Este es uno de los que menciona la bibliografía. Se llama trauma asociado a la hemorragia. Score asociado a la hemorragia, al trauma hemorrágico. Hay una notificación acá. No sé qué pasa. Bueno, que toma en cuenta la hemoglobina, el exceso de base, la presión sistólica, la frecuencia cardíaca, el líquido libre. También el ECOFAST, ¿sí? Si hay líquido libre, intraabdominal, fractura de pelvis, fractura de fémur. Y sacar la puntuación de acuerdo a este score, ¿sí? Y nos va a dar la probabilidad de transfusión masiva que tendrá este paciente. Las pruebas de compatibilidad, primero que nada, bueno, se basan en interacciones antígeno-anticuerpo perjudiciales in vitro. Se hace prueba de compatibilidad de antígenos y anticuerpos, tanto en la sangre del donador como del receptor. Cuando un donador cuando se recolecta la sangre de un donador, se le hace una serie de pruebas, aparte de detección del grupo AB y factor RH, se le determina si tiene anticuerpos sistemáticos, que son una serie de anticuerpos contra diferentes otros tipos de antígenos diferentes al grupo AB. Y además, cuando nosotros solicitamos sangre, por ejemplo, para un paciente, ese paciente que ya tenía quizás pedida la sangre, hay que hacerle pruebas tanto del donante con la del receptor. Esto es mezclar la sangre del donante con el receptor para ver que no haya anticuerpos dando vuelta que pueda hacer hemólisis en la sangre del están destinadas a prevenir transfusiones graves. Y lo que se vio es que si no se hacen totalmente todas las pruebas de compatibilidad, que tarda de 45 a 60 minutos, por ejemplo, es una urgencia, una hemorragia aguda, solamente 1 de cada 1000 pacientes va a tener una reacción transfusional hemolítica grave, 1 de cada 1000. Pero aquellos pacientes que ya han sido transfundidos antes tienen más probabilidades de presentar la reacción transfusional hemolítica grave cuando no se termina de realizar la prueba de compatibilidad.
Proporciones de la transfusión. Hay diferentes ramas también con respecto a esto. Más que nada esto nació por el tema de la transfusión masiva, porque se vio en realidad que cuando se transfundía más de 15 unidades de glóbulo rojo, el paciente presentaba coagulopatía. Y se vio, bueno, cuando hay una hemorragia aguda severa, si administramos la proporción. Si administramos la proporción de plaquetas, 1 plaquetas y 6 eritrocitos, o 1 de plaquetas por cada 3 de eritrocitos, ambas técnicas o ambas proporciones, plasma, y eritrocitos, ambas proporciones reducen la mortalidad de la intervención. Esto más que nada si en el paciente que tiene una pérdida de sangre entera masiva y aguda. Sangre entera fresca tiene propiedades, ¿sí? Es aquella, algunos autores la denominan aquella que el periodo de conservación es de 1 hasta 5 días, otros dicen que hasta 24 horas, otros dicen hasta 48 horas. Es bastante variable el límite en el que se establece hasta cuándo es fresca. Bueno, pero el máximo que encontré, fue hasta 5 días. Es eficaz para tratar la coagulopatía por transfusión masiva, también para la hemorragia potencialmente fatal, que no responde a otras medidas, para reponer volumen, ¿sí?, en el paciente con hemorragia masiva. Y también tiene plaquetas, plasma y eritrocitos. Y evitaría esto de reconstituir la sangre. El plasma fresco congelado tiene todas las proteínas plasmáticas y en particular los factores 5 y 8. Está indicado cuando hay sangrado y a pesar de que el TP es 1,5 mayor de lo normal y las plaquetas son normales y de todas formas hay sangrado. También para reemplazar factores de la coagulación, tanto hereditarios como adquiridos o asociados al sangrado. También para pacientes con púrpura trombótica trombocitopénica, para la reversión de la warfarina cuando hay una hemorragia grave y para prevenir la coagulopatía por dilución, como había mencionado, ¿sí?, en lesiones traumáticas importantes. En pacientes con coagulación intravascular diseminada no está recomendado usarlo en forma profiláctica. Después tenemos el complejo protrombínico, que tiene factores dependientes de la vitamina K y en un volumen mucho más pequeño del que se puede alcanzar con el plasma fresco congelado. Tiene el riesgo esto de que produce hepatitis. El crioprecipitado es un concentrado de factor 8 y fibrinógeno y factor de Von-Willebrand. Está indicado más que nada para tratamiento de la eficiencia factor 8 o de hemofilia A. Se puede utilizar en pacientes con déficit de fibrinógeno, difibrogenemia o hipofibrogenemia adquirida, cuando el nivel es menos de 1 gramo por litro. Los concentrados de fibrinógeno es más caro, aunque mejora la hemostasia con mayor rapidez y con menor riesgo de reacciones inmunitarias, infección y sobrecarga de volumen. Una sola dosis puede aumentar el fibrinógeno y la concentración plasmática hasta 200 miligramos por decilitro. Los preparados de albúmina y proteínas plasmáticas, también hay soluciones de 5,25, son muy costosas. Están indicados especialmente en pacientes con hipoproteinemia, quemaduras, peritonitis, en pacientes que se presume que hay hipoproteinemia. Expanden el espacio intravascular durante el periodo más prolongado, pero hay que considerar siempre que tenemos alternativas que son sintéticas y que tienen menor riesgo de producir inmunización o efectos adversos derivados de la transfusión.
Ay, esto me quedó superpuesto. Bueno, el concentrado de plaquetas se conservan a 20-24 grados, máximo 3 días. Esto más que nada lo puse porque el tema es que hubo una alta incidencia de lo que era infecciones o contaminación. Por el tema es que a la temperatura a la que se lo tienen que conservar. No está recomendada la transfusión de plaquetas profilácticas cuando es más de 100.000 y puede estar indicada cuando es menos de 50.000. Y bueno, depende de la cirugía, habría que considerar que la transfusión profiláctica o no, por ejemplo, neurocirugía, más de 100.000, y pacientes para biopsia hepática, para bypass, cirugía mayor en pacientes con leucemia, más de 50.000. Sí, por endoscopía, colocación de un catéter, más de 40. Fibrobronco y lavado bronquialveolar, biopsia hepática por vía transyugular, esto es más que nada por el sangrado de la cavidad nasal. Punción lumbar, más de 25.000. En leucemia mieloide aguda. Bien, en pacientes con insuficiencia medular y aplasia, bueno, hay que tener más de 10.000. Esto. Y no, como medida profiláctica no está indicada, ¿sí? la transfusión de plaquetas. A no ser que, bueno, tenga las indicaciones que habíamos dicho. Esto es lo que habíamos hablado de la sangre autóloga. Tenemos 3 formas de administrar o de conservar la sangre autóloga. Una es la de predepósito, la otra es la hemodilución normovolémica y la tercera es la de los recuperadores. La sangre autóloga, pues se cree o se creía que la sangre autóloga es más segura que la sangre halogénica. Esto es bastante controvertido porque a veces quizás el error más frecuente es que se administra al paciente equivocado o que no se tengan todas las medidas antisépticas o de screening de enfermedades infecciosas que se tienen habitualmente, que no se sigan tan estrictos los protocolos. Entonces la sangre autóloga puede no ser más segura que la sangre halogénica. Quizás por eso tampoco está tan difundido en forma rutinaria. Hay que tener en cuenta aquellos pacientes que tienen ya anemia, pacientes con isquemia miocardia perioperatoria, por anemia inducida por donación preoperatoria, unidades autólogas administradas al paciente equivocado, necesidad de transfusiones de sangre más frecuentes. Esto ¿por qué? Por el tema del predepósito. El paciente, si no tolerará donar sangre, o sea, para él mismo, por no tolerar la anemia o los síntomas de anemia que le puede producir. Se puede hacer la extracción subsecuente de sangre hasta 4 más unidades cada 4 a 7 días. No lo puse acá. Bueno, aproximadamente 30 días preoperatorios ante la cirugía. Con la extracción de una unidad de sangre autóloga se disminuye el hematocrito del paciente, se moviliza el hierro del depósito corporal y ante eso la eritropoyetina endógena estimula la producción de glóbulos rojos. Ese sería el mecanismo, el fundamento por el cual está basado el predepósito. ¿Sí? La medida de disminución de hemoglobina preoperatoria fue de 1,23 gramos por decilitro en el grupo del predepósito, que no sería muy significativo si el paciente no presentaba anemia previamente. A eso más que nada refiere. El concepto de hemodilución aguda normovolémica también está basado en la transfusión de sangre autóloga. Esto hace referencia a extraer antes de la cirugía sangre del paciente y administrar el volumen equivalente
cristaloides. Esto puede tener consecuencias intraoperatorias que conllevan a la menor liberación de oxígeno a los tejidos, puede requerir tener un catéter en la arteria pulmonar y una vía central en los pacientes. Y además, una estadía mayor del paciente en el quirófano. Se la recomienda más que nada en los pacientes que objetan la transfusión por razones de conciencia, es decir, aquellos que se niegan a la transfusión de sangre. Y después, la tercera forma de administración de sangre autóloga es la recuperación intraoperatoria de sangre. La desventaja que tiene es que es la más cara de todas y requiere de la presencia de un operador experimentado. Y si no se realiza de la forma correcta, pueden tener serias complicaciones, por ejemplo, si se contamina o puede ser tanto con detritus de la cirugía o con líquido amniótico o con lo que fuera, tiene alto riesgo de producir complicaciones en el paciente. Está más que nada avalado para cirugías ortopédicas y cardiovasculares, para reducir, lo que es la exposición a sangre halogénica. Acá es un resumen de lo que ofrece cada componente. La sangre entera, ¿sí? Tenemos un Baxter de aproximadamente 450 mililitros de sangre, ¿sí? Con un potasio 15 miliequivalentes por litro. Y si es fresca, ¿sí? Los factores de coagulación pueden estar presentes y ser activos. Aumenta los efectos, aumenta el hematocrito y expande el volumen. Esas serían las dos principales razones por las que usaríamos sangre entera. El concentrado de glóbulos rojos, en cambio, tiene un hematocrito mucho más alto que el de la sangre entera, hasta 60-80%. Ofrece menor volumen, de 250 a 300 mililitros. Tiene menos plasma y aumenta la hemoglobina en 1 gramo por decilitro por unidad de sangre transfundida. Las plaquetas se administra una unidad cada 10 kilos del peso del paciente y aumenta de cada unidad, aumenta de 5 a 10.000 milímetros cúbicos la concentración de plaquetas del paciente. Del plasma fresco congelado aporta fibrinógeno, factores 5 y 8. ¿Sí? Y aumenta el fibrinógeno 20 miligramos por decilitro y los factores procoagulantes. Tenemos el crioprecipitado, que es 10 a 15 mililitros, y tiene factor 8, fibrinógeno y factor de von Willebrand, no sé si se ve, está bien abajo. Más que nada hay que tener en cuenta, hay que seleccionar siempre el paciente que le vamos a administrar la sangre, que todo procedimiento que realicemos en el paciente tiene sus complicaciones, ¿sí? Más que los principales son, por ejemplo, cambios en el transporte de oxígeno. Como dije, la sangre transfundida tiene una curva de disociación que es diferente al de la sangre del paciente. Hay que tener en cuenta eso. La coagulación en general, hay que evitar lo que es la coagulopatía dilucional, la trombocitopenia. Y esto es cuando más que nada administramos solamente glóbulos rojos, ¿sí? Bajas concentraciones de fibrinógeno, factores 5 y 8, síndrome similar a la coagulación intravascular diseminada, intoxicación por citrato, hiperpotasemia e hipocalcemia, esto más que nada por los conservantes que contiene la sangre. Hipotermia, la sangre se conserva de 2 a 8 grados o menos y hay que tener en cuenta de calentarla, tener un sistema de calentamiento de la sangre para que no produzca hipotermia en el paciente. Alteración ácido-básicas, la sangre almacenada más de 7 días, ya su pH no es el mismo que el de la sangre,
ya baja aproximadamente a 6,9. Así que tenemos que tener en cuenta también que no puede producir eso, una alteración del ácido base, aunque también puede haber alteración hacia la alcalosis, porque se metaboliza el dióxido de carbono a bicarbonato. Bueno, las reacciones transfusionales hemolíticas y las no hemolíticas. La reacción transfusional hemolítica, lo que no va a producir al paciente bajo anestesia, es más que nada hemoglobinuria, diátesis hemorrágica o hipotensión. Hay que pedir determinantes que son la aptulomina en sangre, orina, bilirrubina y antiglobulina directa. La prueba de antiglobulina directa confirma la reacción transfusional hemolítica. ¿Sí? En este caso, es un paciente que está hipotenso y con hemoglobinuria son los signos más frecuentes de una reacción transfusional hemolítica en un paciente anestesiado, bajo anestesia. Hay que detener la transfusión, mantener la diuresis, administrar líquido, calinizar la orina, ¿sí? Y determinar el recuento de plaquetas, devolver la sangre, revisar si era la sangre correcta o no. La lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión es la principal causa de muerte de complicaciones relacionadas con la transfusión. Produce un edema pulmonar que es no cardiogénico, no hay sobrecarga hídrica y se produce 1 a 2 horas después de la transfusión de sangre. Se realiza por disnea, líquido en el tubo endotraqueal, hipoxia, desaturación. En la radiografía de tórax tenemos edema pulmonar, no hay exceso de volumen y se relaciona, o sea, los pacientes que son más propensos a esto son concentraciones altas de interleuquina 8, cirugía hepática, abuso de alcohol, shock, presión pico alta en la vía aérea durante la acción mecánica, tabaquismo y el equilibrio hídrico positivo. Las reacciones transfusionales no hemolíticas, tenemos la sobrecarga circulatoria en los pacientes cardiópatas, insuficiente renal crónico más que nada, hay que tener mucho cuidado con esto. Quizás administrar un diurético sería, junto con la transfusión, muchas veces está indicado. Inmunomodulación hace referencia a una inmunodepresión que puede producirse luego de la transfusión, púrpura por transfusión. Hipotensión que se refleja es más que nada por efecto de las citoquinas liberadas, no estaría indicado suspender la transfusión. Enfermedad de gesto contra huésped, esto es en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? En estos pacientes habría que hacer una leucorreducción también de la sangre a transfundir. Lesión renal aguda, aloinmunización para posteriores transfusiones y transmisión de infecciones. Otras alternativas para la transfusión de sangre que tenemos son, por ejemplo, los antifibrinoléticos, el ácido tranexámico, que es el más conocido, el más utilizado, análogo sintético de la hormona antidiurética, la vasopresina, que se recomienda en la enfermedad de von Willebrand, ¿sí? La desmopresina. Aumenta la concentración de factor 8 y de factor de von Willebrand y un tratamiento bien establecido para la hemofilia y en el factor de von Willebrand. El uso del ácido tranexámico dentro de las primeras 8 de trauma reduce la mortalidad global y la mortalidad por hemorragia masiva. Bien, su uso además de todas formas no disminuyó los requerimientos transfusionales de los pacientes tratados con fármacos. Y además, bueno, utilizarlo más que nada también está muy recomendado en lo que es la cirugía cardiovascular con circulación extracorpórea. Esto es sangre sintética, es algo nuevo que todavía está en vías de experimentación. Sí, son transportadores de oxígeno a base de hemoglobina que llegarían a donde los glóbulos rojos no pueden llegar. Son células sanguíneas artificiales
que imitan a las funciones de la sangre y bueno, se las llaman mineralrespirocitos. Todavía están en líneas de investigación, probándose en animales. Es quizás lo que muy pronto llegue. En los pacientes testigos de Jehová, una población muy especial, se basan en sus creencias. Si alguna persona, bueno, sacrifica o consume animal, sangre, va a estar excluida, no comeré la carne con su vida. Se basan, en todas sus creencias y hay que respetar, más que nada, todo lo que los pacientes tienen consigo. Que aceptan y que no aceptan, hay diferentes corrientes, en el consentimiento informado está bien detallado, hay que detallar qué aceptará y qué no aceptará a estos pacientes. Que generalmente no aceptan glóbulos rojos, plasmas, plaquetas, pero pueden aceptar sustitutos de sangre, interferón, albúmina, factores de la coagulación. ¿Cómo prepararse? Para preparar al paciente preoperatoriamente con eritropoyetina, hierro, desmopresina. También está acá lo que es la autodonación, ¿sí? El recuperador de células, el ácido tranexámico, la desmopresina, son todas alternativas que se pueden utilizar en estos pacientes y que no nos llevarían a la transfusión. Porque no se los puede obligar a que acepten la transfusión. Un paciente que esté lúcido y con el juicio conservado no puede obligar a ser transfundido. Aquellas mujeres que están embarazadas se tienen que someter a un juicio, a consultar al juez, quien realmente puede ordenar la transfusión porque tiene que tutelar el derecho a vida del feto. Si el paciente es menor de edad, también hay que informarle al juez, porque los padres tienen la patria potestad, su derecho es inferior al derecho a la vida que tiene el menor. Bien, y para terminar, la medicina y los médicos existimos por 4 razones: el dolor, la infección, la hemorragia y la muerte. Todas estas pueden causar al ser humano. Bueno.